A sus 54 años, cuando muchos pensaban que Lupillo Rivera seguiría llevando una vida privada tras una serie de turbulencias amorosas pasadas, el cantante sorprendió al público al anunciar públicamente su boda, después de tan solo 10 meses de noviazgo. Pero lo que más impactó al público no fue la boda en sí, sino la identidad de la mujer que apareció a su lado. Una relación mantenida en secreto durante tanto tiempo, los extraños cambios en la forma en que Lupillo Rivera habla del futuro y la mirada completamente distinta de un hombre que ha sufrido tantas decepciones amorosas, están despertando la curiosidad del público más que nunca. Después de años rodeado de rumores, rupturas tumultuosas y la presión de la reputación de la familia Rivera, ¿habrá encontrado Lupillo Rivera por fin a la persona con la que quiere sentar cabeza? ¿O acaso hay aún secretos detrás de este matrimonio precipitado que el público desconoce? Sí, ya tenemos fecha para la boda. Apenas Lupillo Rivera pronunció esa frase, el ambiente cambió completamente. Nadie esperaba escucharlo hablar con tanta seguridad sobre matrimonio, después de todos los años en los que parecía haber perdido la fe en las relaciones serias. Durante mucho tiempo, cada vez que alguien mencionaba el amor en una entrevista, Lupillo reaccionaba con ironía a bromas incómodas o respuestas cortas que dejaban claro que prefería mantener distancia emocional. Por eso, escuchar ahora al cantante confirmar públicamente que ya existía una fecha para su boda dejó a muchísimas personas en silencio. Lo más sorprendente fue la tranquilidad con la que lo dijo. No parecía un anuncio preparado para generar titulares. Tampoco se veía como un hombre intentando convencer al público de que era feliz. Esta vez había algo distinto en él. Más relajado, más sincero. Incluso su mirada transmitía una calma que muchos seguidores no recordaban haber visto antes. Y justamente, esa diferencia provocó todavía más curiosidad alrededor de su nueva relación. La conversación comenzó de manera normal. Lupillo Rivera hablaba de música, proyectos, y de cómo había cambiado su manera de ver la vida con el paso de los años. Pero en un momento inesperado, apareció la pregunta sobre su situación sentimental. Durante unos segundos, pareció pensar cuidadosamente qué responder. Luego sonrió levemente y soltó aquella frase que terminaría recorriendo programas de espectáculos, redes sociales y titulares durante días enteros. Sí, ya tenemos fecha para la boda. Las reacciones no tardaron en explotar. Algunos seguidores celebraron la noticia inmediatamente emocionados de ver al cantante entrando en una nueva etapa personal. Otros, en cambio, reaccionaron con incredulidad. Porque para muchas personas, Lupillo Rivera representaba exactamente lo contrario a la idea de estabilidad amorosa. Sus relaciones pasadas, las polémicas sentimentales y las heridas emocionales que arrastró durante años habían construido la imagen de un hombre incapaz de confiar completamente en el amor otra vez. Y tal vez por eso este anuncio impactó tanto. No era simplemente un cantante hablando de matrimonio. Era un hombre que durante mucho tiempo pareció emocionalmente agotado, volviendo a hablar del futuro con ilusión. Y eso, para quienes siguieron de cerca su historia personal, resultaba muchísimo más fuerte que cualquier escándalo mediático. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer miles de comentarios en Internet. Algunos usuarios aseguraban que Lupillo Rivera se veía más feliz que nunca. Otros sospechaban que la relación avanzaba demasiado rápido, considerando que apenas llevaban 10 meses juntos. También hubo quienes comenzaron inmediatamente a investigar quién era la mujer capaz de convencerlo de dar un paso tan importante a los 54 años. Lo curioso es que Lupillo no intentó ocultar demasiado la emoción. Aunque siempre fue una figura reservada respecto a ciertos temas personales, esta vez parecía dispuesto a mostrarse diferente frente al público. En entrevistas recientes, incluso comenzó a hablar de tranquilidad emocional, estabilidad, y de la importancia de encontrar a alguien con quien sentirse realmente en paz. Palabras que años atrás probablemente jamás habría pronunciado de esa manera. Muchas personas cercanas al cantante aseguran que el cambio comenzó lentamente. Después de años marcados por tensiones personales, relaciones complicadas y exposición constante, Lupillo Rivera empezó a cansarse del ruido que rodeaba su vida.
Poco a poco se volvió más reservado, más selectivo con su círculo cercano y mucho menos interesado en alimentar polémicas públicas. Algo dentro de él parecía estar cambiando silenciosamente mucho antes de esta inesperada confesión. Tal vez el tiempo también comenzó a influir emocionalmente en él, porque aunque muchas celebridades intentan proyectar una imagen de eterna juventud, llegar a cierta edad obliga a enfrentar preguntas incómodas. Preguntas sobre la soledad, sobre el futuro, y sobre lo que realmente queda cuando las cámaras se apagan. Y según personas cercanas, Lupillo Rivera llevaba tiempo reflexionando sobre eso mucho más de lo que el público imaginaba. Por eso esta nueva relación parece tener un significado completamente distinto para él. Ya no transmite la intensidad impulsiva de romances pasados. Ahora todo parece más calmado, más consciente y mucho más maduro emocionalmente. Incluso su manera de hablar cambió. Antes respondía rápido, intentando cerrar cualquier conversación sentimental lo antes posible. Ahora se toma tiempo, piensa las palabras y parece mucho más conectado con lo que siente. Sin embargo, mientras algunos celebraban esta nueva etapa, otros comenzaron a cuestionar si realmente era buena idea avanzar tan rápido hacia el matrimonio. 10 meses parecían muy poco tiempo para alguien con un historial sentimental tan complicado. Y justamente ahí comenzaron las dudas que terminarían alimentando todavía más la atención mediática alrededor de la pareja. Los programas de espectáculos empezaron a analizar cada detalle, la forma en que Lupillo sonreía cuando mencionaba a su nueva pareja, las veces que evitaba profundizar demasiado sobre la boda, y hasta ciertos cambios en su comportamiento público. Muchos aseguraban que nunca lo habían visto tan tranquilo al hablar del futuro. Y eso resultaba extraño porque durante años el cantante dio la impresión de ser un hombre emocionalmente marcado por experiencias difíciles, que todavía no terminaban de sanar completamente. Lo más llamativo era que Lupillo Rivera ya no parecía interesado en demostrar nada. Durante mucho tiempo vivió rodeado de rumores, comparaciones y conflictos que terminaron desgastándolo emocionalmente. Ahora, en cambio, transmitía la imagen de alguien cansado de las apariencias, como si finalmente hubiera entendido que la felicidad real no necesita ser escandalosa para sentirse verdadera. Aún así, la curiosidad alrededor de la identidad de su futura esposa seguía creciendo cada día más. Porque aunque Lupillo Rivera ya había confirmado la boda, todavía existían demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente la mujer que logró devolverle la ilusión? ¿Cómo comenzó esta historia lejos de los reflectores? ¿Y qué ocurrió durante esos 10 meses para que un hombre que parecía haber perdido la fe en el amor ahora estuviera dispuesto a casarse nuevamente? Mientras el público intentaba encontrar respuestas, Lupillo Rivera seguía mostrando una versión completamente distinta de sí mismo. Más calmada, más humana, más vulnerable incluso. Y quizás eso era precisamente lo que hacía esta historia tan difícil de ignorar. Porque detrás de aquella simple frase sobre una fecha de boda, parecía esconderse una transformación emocional mucho más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Después de anunciar públicamente que ya existía una fecha para su boda, Lupillo Rivera dejó al público con una pregunta todavía más grande que la propia noticia del matrimonio. ¿Quién era realmente la mujer capaz de hacerlo cambiar tanto en tan poco tiempo? Porque durante años, el cantante construyó la imagen de un hombre emocionalmente difícil a alguien que parecía incapaz de permanecer tranquilo dentro de una relación estable. Sus romances anteriores siempre terminaban rodeados de tensión, rumores y despedidas silenciosas, que dejaban la sensación de que Lupillo jamás conseguía sentirse completamente en paz con alguien. Por eso ahora verlo hablar con calma sobre el futuro y sobre una boda después de apenas 10 meses de relación provocó un impacto enorme entre quienes llevaban años siguiendo su vida sentimental. Lo más curioso fue que esta historia comenzó prácticamente lejos del escándalo. En un mundo donde cualquier movimiento de una celebridad suele filtrarse inmediatamente, Lupillo Rivera logró mantener esta relación en privado durante bastante tiempo. Y eso ya era una señal importante. Porque quienes conocen al cantante saben perfectamente que en otras etapas de su vida, muchas relaciones terminaron siendo absorbidas por la presión mediática
antes siquiera de consolidarse emocionalmente. Esta vez ocurrió lo contrario. Todo parecía avanzar lentamente con discreción y sin necesidad de exhibir constantemente la relación frente al público. Las primeras señales comenzaron a notarse mucho antes de que Lupillo hablara de matrimonio. Algo en él empezó a verse diferente. En entrevistas recientes, ya no transmitía el mismo cansancio emocional de antes. Había una tranquilidad extraña en su manera de hablar, una calma que muchas personas no recordaban haber visto nunca en él. Incluso cuando hablaba de temas personales, parecía más reflexivo, más paciente y menos impulsivo. Y para alguien que durante años reaccionó emocionalmente a la presión pública, ese cambio no pasó desapercibido. Algunas personas cercanas al cantante comenzaron a comentar discretamente que Lupillo llevaba meses actuando distinto. Más reservado con su vida privada, más selectivo con las personas que permitía entrar en su círculo cercano y mucho menos interesado en alimentar polémicas. Incluso dejó de mostrarse constantemente rodeado de ruido social como ocurría antes. Poco a poco empezó a construir una rutina mucho más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado algo que lo hacía sentir emocionalmente estable. Y según quienes estuvieron cerca de esta etapa, gran parte de ese cambio tenía nombre y apellido. La mujer, que apareció en la vida de Lupillo Rivera, no parecía interesada en llamar la atención pública, ni en aprovechar la fama del cantante. Eso para alguien tan acostumbrado a vivir bajo presión mediática, probablemente significó muchísimo más de lo que cualquiera imagina. Porque después de tantos años rodeado de conflictos sentimentales, rumores y relaciones desgastadas por la exposición, Lupillo comenzó a descubrir lo que era sentirse verdaderamente tranquilo junto a alguien. Lo más llamativo era la forma en que ella logró entrar en su vida sin intentar cambiarlo a la fuerza. No necesitó presionarlo públicamente ni convertir la relación en espectáculo. Todo parecía construirse desde la calma, desde conversaciones privadas y desde una conexión emocional mucho más madura que las relaciones anteriores del cantante. Y quizá eso fue exactamente lo que terminó derrumbando las barreras que Lupillo llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Porque aunque frente al público siempre intentó mostrarse fuerte, la realidad es que Lupillo Rivera llevaba muchísimo tiempo emocionalmente agotado. Las decepciones sentimentales del pasado, los conflictos familiares y el peso constante de pertenecer a una familia tan famosa terminaron dejándole heridas emocionales mucho más profundas de lo que él permitía ver frente a las cámaras. Hubo momentos donde incluso parecía resignado a vivir sin estabilidad emocional real. Por eso esta nueva relación comenzó a impactarlo tanto. A los 54 años, Lupillo Rivera ya no parecía buscar emociones intensas ni romances llenos de drama. Después de tantos altibajos emocionales, probablemente lo único que necesitaba era paz. Y justamente, eso fue lo que empezó a encontrar junto a esta mujer. Personas cercanas aseguran que hacía muchísimo tiempo no lo veían tan tranquilo en privado. Ya no reaccionaba con enojo fácilmente, no se mostraba tan emocionalmente explosivo, y comenzó a hablar del futuro de una manera completamente distinta. Incluso su forma de mirar cambió. Puede sonar exagerado, pero quienes llevan años observando figuras públicas saben perfectamente cuándo alguien atraviesa una transformación emocional auténtica. Lupillo ya no parecía un hombre intentando demostrar constantemente que estaba bien. Ahora transmitía serenidad de verdad. Y eso terminó despertando todavía más curiosidad alrededor de la relación. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse cómo era posible que una historia de apenas 10 meses hubiera avanzado tan rápido hacia el matrimonio. Pero tal vez la respuesta estaba justamente en la edad y en todo lo que Lupillo había vivido antes. Porque cuando alguien pasa años enfrentando decepciones, aprende rápidamente a distinguir entre una emoción pasajera y una conexión real. Y quizá por primera vez, en muchísimo tiempo, Lupillo Rivera sintió que ya no necesitaba seguir huyendo emocionalmente. Durante años, el cantante pareció vivir atrapado entre la necesidad de sentirse libre y el miedo constante a volver a sufrir. Cada vez que una relación se volvía demasiado seria, algo dentro de él comenzaba a alejarse lentamente. Tal vez por inseguridad,
tal vez por heridas del pasado, o quizá porque simplemente nunca había encontrado a alguien capaz de hacerlo sentir completamente tranquilo siendo él mismo. Eso parece haber cambiado. ¿Cómo tienes haber cambiado, Samoa? Por cosas soras. Lo más fuerte es que Lupillo Rivera ya no transmite la necesidad desesperada de impresionar a nadie. Antes parecía vivir constantemente bajo presión intentando demostrar fortaleza frente a un mundo que analizaba cada detalle de su vida personal. Ahora, en cambio, se muestra mucho más humano, más consciente de sus emociones, más dispuesto a aceptar que después de tantos años de caos sentimental, todavía merece la posibilidad de construir algo estable. Sin embargo, mientras muchos seguidores celebraban esta nueva etapa, otros comenzaron a dudar de que realmente pudiera durar. Había demasiadas personas convencidas de que Lupillo Rivera tarde o temprano volvería a tropezar con los mismos problemas emocionales del pasado. Algunos incluso aseguraban que la velocidad de la relación demostraba impulsividad más que estabilidad. Y aunque el cantante intentó mantenerse tranquilo frente a las críticas, el peso de su historia sentimental seguía persiguiéndolo silenciosamente. Porque detrás del hombre que ahora hablaba de boda, existía también alguien marcado por relaciones dolorosas, momentos de profunda desilusión y experiencias que durante mucho tiempo destruyeron completamente su confianza en el amor. Y justamente, esas heridas terminarían convirtiéndose en el próximo gran tema de conversación alrededor de Lupillo Rivera, cuando el público comenzara a recordar por qué durante tantos años él pareció convencido de que el matrimonio ya no tenía lugar en su vida. Mucho antes de volver a hablar de matrimonio y de sorprender al público anunciando una nueva boda a los 54 años, Lupillo Rivera pasó años convencido de que el amor estable simplemente ya no existía para él. Y aunque frente a las cámaras, siempre intentó mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, y acostumbrado a las polémicas, la realidad emocional que vivía lejos de los reflectores era muchísimo más complicada de lo que la gente imaginaba. Porque detrás del cantante famoso del apellido Rivera y de la imagen de hombre duro que construyó durante décadas, existía alguien profundamente agotado de sufrir en silencio cada vez que una relación terminaba destruyéndose. Durante mucho tiempo Lupillo Rivera pareció vivir atrapado en una contradicción emocional constante. Por un lado era un hombre apasionado intenso, y capaz de entregarse por completo cuando realmente se enamoraba. Pero al mismo tiempo existía dentro de él un miedo enorme a sentirse vulnerable frente a otra persona. Y esa mezcla terminó convirtiendo muchas de sus relaciones en historias llenas de tensión emocional, donde el amor y el miedo parecían pelear constantemente dentro de él. La fama tampoco ayudó absolutamente nada. Muchas personas creen que ser exitoso hace más fáciles las relaciones, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. En el caso de Lupillo Rivera, cada romance terminaba expuesto públicamente. Cada discusión, cada rumor y cada ruptura se convertían rápidamente en titulares comentarios y opiniones de millones de personas que analizaban su vida privada como si fuera un espectáculo permanente. Y aunque durante años, él fingió que podía manejar esa presión sin problemas, la verdad es que emocionalmente comenzó a desgastarse muchísimo más de lo que cualquiera imaginaba. Algunas relaciones del pasado dejaron marcas especialmente profundas en él. Relaciones donde sintió que entregó demasiado y aún así terminó sintiéndose incomprendido, decepcionado o emocionalmente vacío. Aunque Lupillo rara vez hablaba directamente de sus heridas, hubo entrevistas donde dejó escapar pequeños comentarios que decían muchísimo más de lo que parecía. Frases sobre la dificultad de confiar, sobre el miedo a equivocarse otra vez, y sobre lo complicado que resulta amar cuando constantemente sientes que el mundo entero está observando cada error que cometes. Con el paso de los años, esas experiencias comenzaron a cambiar lentamente su manera de ver el amor. Ya no hablaba del matrimonio con ilusión. Tampoco parecía emocionarse demasiado cuando alguien le preguntaba si volvería a enamorarse seriamente. Al contrario, muchas veces respondía con sarcasmo, con bromas incómodas o con una especie de resignación emocional que preocupaba incluso a algunos de sus seguidores más cercanos.
Y quizás lo más triste era que poco a poco comenzó a convencerse de que la estabilidad emocional simplemente no estaba hecha para él. Muchas personas cercanas al cantante aseguran que hubo una etapa donde Lupillo Rivera prácticamente dejó de creer en las relaciones duraderas. Se refugió muchísimo en el trabajo en la música y en la idea de mantenerse siempre ocupado para no detenerse demasiado a pensar en lo que realmente sentía, porque cuando alguien acumula demasiadas decepciones sentimentales, llega un momento donde el cansancio emocional se vuelve más fuerte que la ilusión de volver a empezar. Eso parece haberle ocurrido exactamente a él. Aunque públicamente seguía mostrándose fuerte, había señales claras de que emocionalmente estaba agotado. En varias entrevistas se notaba más serio, más reservado, y muchísimo menos dispuesto a hablar sobre su vida sentimental. Incluso hubo momentos donde parecía completamente incómodo cada vez que alguien mencionaba temas relacionados con amor, matrimonio o estabilidad familiar. El paso del tiempo también empezó a afectarlo de una manera distinta. A los 54 años, Lupillo Rivera ya no transmitía la misma energía impulsiva de antes. Había algo mucho más reflexivo en él. Y probablemente eso ocurrió, porque comenzó a enfrentarse a preguntas que antes evitaba constantemente. Preguntas sobre la soledad, sobre el futuro, y sobre qué ocurre cuando una persona pasa demasiados años huyendo emocionalmente sin encontrar nunca un lugar donde sentirse realmente tranquila. Porque aunque durante mucho tiempo intentó convencerse de que disfrutaba completamente su libertad, la realidad probablemente era otra. Muchas veces las personas que más insisten en que no necesitan a nadie son precisamente las que más miedo tienen de volver a sufrir. Y Lupillo Rivera parecía cargar exactamente con ese tipo de miedo. Las relaciones pasajeras dejaron de emocionarlo igual que antes. El ruido de la fama comenzó a cansarlo. Y las noches vacías empezaron a sentirse mucho más pesadas que en el pasado. Tal vez por eso poco a poco se volvió más reservado, más selectivo con las personas que permitía entrar en su vida y mucho menos interesado en alimentar polémicas públicas. Lo más fuerte es que muchas personas no entendieron ese cambio emocional hasta ahora. Durante años pensaron que Lupillo Rivera simplemente era un hombre incapaz de comprometerse seriamente. Pero tal vez el problema nunca fue el compromiso. Tal vez el verdadero problema era el miedo que le dejaron todas las heridas anteriores. Porque después de sufrir demasiadas decepciones, uno deja de proteger solamente el corazón. También comienza a proteger la esperanza. Y eso termina cambiando completamente la manera de relacionarse con el amor. Por eso la aparición de esta nueva mujer terminó siendo tan importante para él. Porque llegó justamente en el momento donde emocionalmente parecía más cansado que nunca. Después de tantos años rodeado de relaciones difíciles y presión pública, finalmente apareció alguien capaz de devolverle algo que llevaba muchísimo tiempo perdido: tranquilidad emocional. Lo más curioso es que esta vez Lupillo Rivera no parecía actuar desde la intensidad desesperada de otras etapas sentimentales. Ahora todo se veía diferente. Más calmado, más maduro, más consciente. Incluso cuando hablaba del futuro, ya no transmitía ansiedad ni necesidad de impresionar a nadie. Había una serenidad nueva en él, como si finalmente hubiera entendido que amar no necesariamente significa sufrir constantemente. Sin embargo, mientras el cantante comenzaba lentamente a recuperar la ilusión de construir algo estable, también aparecieron personas recordándole continuamente todas las veces que el amor le salió mal en el pasado. Muchos comenzaron a decir que tarde o temprano volvería a repetir los mismos errores emocionales de siempre. Otros aseguraban que simplemente estaba atravesando una etapa sensible por la edad y por el miedo a quedarse solo. Y aunque Lupillo intentaba mantenerse tranquilo frente a todas esas críticas, seguramente no era fácil escuchar constantemente que nadie terminaba de creer completamente en su cambio. Porque cambiar emocionalmente después de tantos años de dolor no es sencillo. Requiere enfrentar heridas, inseguridades y versiones antiguas de uno mismo que llevan demasiado tiempo controlando la vida personal. Pero por primera vez en muchísimo tiempo Lupillo Rivera parecía dispuesto a hacer exactamente eso. Y aunque todavía quedaban muchas dudas alrededor de la boda y de su nueva relación,
Algo ya comenzaba a resultar evidente para todos. El hombre que ahora hablaba de matrimonio ya no era el mismo que años atrás. Parecía completamente convencido de que jamás volvería a creer en el amor verdadero. Después de que Lupillo Rivera confirmara públicamente que ya existía una fecha para su boda, la historia dejó de ser solamente un tema romántico para convertirse en un espectáculo mediático lleno de opiniones críticas y presión constante. Porque cuando alguien pertenece a una familia tan famosa como los Rivera, ninguna decisión sentimental ocurre en silencio. Todo se vuelve noticia. Todo se analiza. Y esta vez no fue diferente. Apenas comenzaron a circular las declaraciones del cantante, las redes sociales explotaron inmediatamente con preguntas, teorías y comentarios que terminaron convirtiendo su nueva relación en uno de los temas más comentados dentro del mundo del espectáculo mexicano. Lo más complicado para Lupillo Rivera probablemente no fue confirmar la boda, sino enfrentar todo lo que vino después. Porque mientras algunos seguidores se emocionaban al verlo aparentemente feliz y tranquilo, otra vez otros comenzaron a cuestionar absolutamente todo alrededor de la relación. Muchos insistían en que 10 meses eran demasiado poco tiempo para tomar una decisión tan importante, especialmente considerando el historial sentimental tan complicado del cantante. Otros incluso comenzaron a insinuar que la boda estaba siendo apresurada por razones que el público todavía no conocía completamente. Las críticas comenzaron a crecer rápidamente. Había personas que aseguraban que Lupillo Rivera estaba actuando impulsivamente otra vez, repitiendo viejos patrones emocionales que en el pasado terminaron haciéndolo sufrir muchísimo. Algunos comentarios en redes sociales fueron especialmente duros, insinuando que simplemente estaba atravesando una crisis relacionada con la edad y con el miedo a quedarse solo. Y aunque el cantante intentó mantenerse tranquilo frente a todo eso, seguramente no era sencillo ver cómo millones de personas opinaban diariamente sobre una decisión tan personal. La presión también empezó a sentirse alrededor de su nueva pareja. De repente, una mujer que hasta hacía poco vivía lejos del ruido mediático comenzó a convertirse en objetivo constante de rumores, especulaciones y comparaciones incómodas con relaciones pasadas del cantante. Cada fotografía juntos generaba cientos de comentarios. Cada aparición pública despertaba nuevas teorías sobre la boda. Y poco a poco la relación comenzó a cargar el peso enorme de la atención pública. Lo más difícil en situaciones así es que muchas veces las personas dejan de ver a la pareja como seres humanos reales y comienzan a tratarlos como personajes de una historia que todos creen tener derecho a juzgar. Y eso probablemente afectó muchísimo más a Lupillo Rivera de lo que dejó ver públicamente. Porque aunque durante años estuvo acostumbrado a la polémica, esta vez la situación era distinta. Ahora no estaba protegiéndose solamente a sí mismo. También intentaba cuidar emocionalmente a alguien que recién comenzaba a entrar en su mundo. Algunas personas cercanas al cantante comenzaron a comentar que Lupillo se volvió muchísimo más reservado desde que anunció la boda. Ya no hablaba tan libremente de su vida privada y comenzó a controlar mucho más cuidadosamente sus apariciones públicas. Incluso en entrevistas recientes se notaba más serio cuando surgían preguntas relacionadas con su relación sentimental. Como si lentamente estuviera entendiendo que proteger algo importante requiere también aprender a poner límites frente al ruido externo. La familia Rivera tampoco podía escapar completamente de la atención mediática. Cada vez que surgía una noticia relacionada con la boda, inmediatamente aparecían preguntas sobre posibles opiniones familiares, tensiones internas o reacciones privadas alrededor de la nueva relación. Y aunque públicamente no existieron grandes enfrentamientos, la presión mediática alrededor del apellido Rivera siempre termina generando tensión emocional, incluso cuando nadie habla directamente del tema. Porque pertenecer a una familia tan famosa significa vivir constantemente bajo observación pública. Y Lupillo Rivera probablemente pasó gran parte de su vida intentando equilibrar el peso de la fama familiar con sus propias emociones personales. Muchas veces eso terminó afectando también sus relaciones sentimentales. Las comparaciones constantes, las críticas y la necesidad de proteger la imagen pública
terminan desgastando incluso las conexiones más fuertes. Sin embargo, algo parecía diferente esta vez. A pesar de toda la presión, Lupillo Rivera no retrocedió. Y eso fue justamente lo que más sorprendió a muchas personas. En otras etapas de su vida probablemente habría reaccionado impulsivamente, habría explotado emocionalmente frente a las críticas, o incluso habría tomado distancia para evitar sentirse atrapado. Ahora no. Esta vez parecía decidido a mantenerse firme junto a la persona que había llegado a cambiar tantas cosas dentro de él. Y quizás ahí fue donde mucha gente comenzó realmente a creer que el cambio emocional era auténtico. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, Lupillo Rivera no estaba huyendo. Aunque las críticas aumentaban, aunque los rumores seguían creciendo. Y aunque muchas personas todavía dudaban de la relación, él continuaba hablando del futuro con una tranquilidad que antes parecía imposible en su vida sentimental. Eso no significa que todo fuera fácil emocionalmente. Seguramente existían noches difíciles, conversaciones incómodas, y momentos donde la presión mediática comenzaba a pesar demasiado. Pero incluso en medio de todo eso, Lupillo parecía mucho más consciente de lo que realmente quería para su vida. Y quizás esa claridad emocional fue precisamente lo que le permitió mantenerse firme frente al caos externo. Muchas veces las personas creen que el verdadero amor se demuestra solamente con palabras románticas o gestos públicos. Pero en realidad, una de las pruebas más difíciles ocurre cuando alguien decide quedarse incluso mientras el mundo entero cuestiona constantemente la relación. Y Lupillo Rivera parecía estar enfrentando exactamente ese tipo de prueba. Lo más interesante es que mientras las críticas seguían creciendo, el cantante comenzó a mostrarse todavía más humano frente al público. Ya no transmitía esa imagen de hombre emocionalmente inalcanzable que durante años utilizó para protegerse. Ahora se veía más vulnerable, más reflexivo y mucho más consciente de sus emociones. Como si finalmente hubiera entendido que la verdadera fortaleza no está en aparentar indiferencia, sino en aceptar que ciertas personas realmente pueden cambiarte la vida. Y aunque muchas dudas seguían existiendo alrededor de la boda, algo ya parecía completamente claro para quienes observaban atentamente esta historia. Lupillo Rivera estaba viviendo una etapa emocional totalmente distinta a cualquier otra que hubiera experimentado antes. Pero justamente, cuando parecía que finalmente estaba aprendiendo a ignorar el ruido mediático y a concentrarse solamente en construir su nueva vida sentimental, comenzó a imaginar un futuro mucho más tranquilo y mucho más íntimo de lo que alguna vez creyó posible para sí mismo. Después de tantos años viviendo rodeado de ruido, conflictos sentimentales y presión mediática constante, Lupillo Rivera comenzó lentamente a imaginar una vida completamente distinta a todo lo que alguna vez creyó posible para sí mismo. Y quizás eso fue lo más inesperado de toda esta historia. No la boda, no los rumores, ni siquiera la rapidez con la que avanzó la relación. Lo verdaderamente impactante fue ver cómo un hombre que durante años parecía emocionalmente agotado, ahora hablaba del futuro con una tranquilidad que nadie recordaba haber visto antes en él. Durante muchísimo tiempo, Lupillo Rivera construyó una vida donde todo giraba alrededor del trabajo, la fama y la necesidad constante de mantenerse fuerte frente al público. Aprendió a vivir bajo presión, a soportar críticas y a ocultar muchas emociones detrás de una imagen de hombre duro que parecía imposible de quebrar. Pero la realidad era muy diferente. Porque aunque siempre intentó proyectar seguridad absoluta, existían momentos donde el cansancio emocional se volvía imposible de esconder completamente. Con el paso de los años, algo comenzó a cambiar silenciosamente dentro de él. Las cosas que antes parecían emocionantes empezaron a sentirse vacías. Las relaciones superficiales dejaron de tener sentido, y la necesidad constante de escapar emocionalmente comenzó a cansarlo muchísimo más de lo que imaginaba. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, Lupillo Rivera empezó a preguntarse si realmente quería seguir viviendo de la misma manera durante el resto de su vida. Y probablemente la respuesta comenzó a aparecer justamente cuando esta nueva mujer llegó a su vida. Porque más allá del romance, lo que realmente parece haber encontrado Lupillo Rivera
Es una sensación que llevaba muchísimo tiempo buscando sin éxito paz emocional. Ya no transmite la ansiedad de alguien intentando demostrar constantemente que está bien. Ahora se ve más tranquilo, más pausado y mucho más conectado consigo mismo. Incluso en entrevistas recientes, se nota un hombre diferente, alguien que finalmente dejó de correr emocionalmente para empezar a disfrutar cosas mucho más simples. Eso resulta especialmente fuerte cuando uno recuerda todo lo que Lupillo vivió en el pasado. Las polémicas, las relaciones complicadas, las decepciones sentimentales, y los años donde parecía completamente desconectado de la idea de construir estabilidad emocional. Por eso verlo ahora hablando de matrimonio y de una vida más tranquila genera tanto impacto en quienes siguieron su historia durante décadas. Muchas personas creen que cambiar después de cierta edad es imposible, que alguien acostumbrado durante años a vivir de cierta manera jamás logrará transformarse realmente. Pero la historia de Lupillo Rivera parece demostrar exactamente lo contrario. Porque a veces las personas no cambian cuando el mundo se los exige. Cambian cuando emocionalmente ya no soportan seguir viviendo igual. Y quizás eso fue exactamente lo que ocurrió con él. A los 54 años, Lupillo Rivera parece mucho más consciente de lo que realmente importa en su vida. Ya no transmite desesperación por mantenerse constantemente en el centro de atención. Tampoco parece interesado en alimentar conflictos públicos como ocurría antes. Ahora existe algo mucho más calmado en su manera de vivir, como si finalmente hubiera entendido que la tranquilidad emocional vale muchísimo más que cualquier escándalo mediático. Incluso quienes lo observan de cerca aseguran que hoy se muestra más humano y más cercano que en otras etapas de su vida. Hay menos tensión en su mirada, menos enojo acumulado y mucho más deseo de proteger aquello que finalmente le devolvió estabilidad. Y para un hombre que pasó tantos años huyendo emocionalmente, eso representa un cambio enorme. Lo más curioso es que probablemente ni el propio Lupillo imaginó alguna vez terminar viviendo esta etapa de su vida. Durante años parecía completamente convencido de que el amor verdadero ya no tenía lugar para él. Las heridas emocionales del pasado lo hicieron desconfiar muchísimo de las relaciones y de la posibilidad de construir algo duradero. Pero el tiempo termina cambiando incluso las certezas más profundas. Porque llega una etapa donde uno deja de buscar emociones intensas y empieza a valorar cosas mucho más simples. La calma de llegar a casa y sentirse acompañado. La tranquilidad de confiar nuevamente en alguien. La sensación de poder imaginar el futuro sin miedo constante a que todo termine destruyéndose. Y quizás eso es exactamente lo que Lupillo Rivera está descubriendo ahora. Por supuesto, nadie sabe qué ocurrirá realmente en el futuro. Las relaciones nunca son perfectas. Y la presión mediática alrededor de figuras tan conocidas continúa existiendo. Seguramente todavía habrá rumores, críticas y momentos difíciles. Pero incluso con todo eso, algo parece evidente: Lupillo Rivera ya no quiere seguir viviendo desde el miedo emocional que dominó gran parte de su pasado. Ahora se ve distinto, más sereno, más consciente de sus emociones, más dispuesto a aceptar que todavía merece la posibilidad de construir algo estable después de tantos años de caos sentimental. Y honestamente, tal vez eso sea mucho más importante que cualquier boda o cualquier titular. Porque en el fondo, esta historia no trata solamente de un cantante anunciando matrimonio después de 10 meses de relación. Trata del momento exacto donde un hombre emocionalmente cansado finalmente deja de huir de sí mismo. Del instante donde alguien entiende que la verdadera felicidad no siempre llega en forma de grandes emociones o de historias perfectas, sino en pequeños momentos de tranquilidad que durante años parecían imposibles de alcanzar. Quizás por eso tantas personas terminaron conectando emocionalmente con esta historia. Porque todos en algún momento de la vida hemos sentido miedo de volver a confiar. Todos hemos pensado alguna vez que ciertas heridas ya no pueden sanar completamente. Y aún así, la vida tiene maneras extrañas de sorprendernos justo cuando creemos que ya nada puede cambiar. Y probablemente, eso es lo más inesperado de toda esta historia, alrededor de Lupillo Rivera.
No que vuelva a enamorarse a los 54 años. Lo verdaderamente sorprendente es que después de tantos años de dolor, todavía haya encontrado dentro de sí mismo el valor para volver a creer en algo que durante muchísimo tiempo pensó que había perdido para siempre. A veces, la vida no cambia cuando una persona es joven, famosa o está en el mejor momento de su carrera. A veces, los cambios más profundos llegan mucho más tarde, cuando alguien ya está cansado de fingir fortaleza todo el tiempo y finalmente entiende que la tranquilidad emocional vale más que cualquier aplauso. Y quizá eso fue exactamente lo que ocurrió con Lupillo Rivera. Después de tantos años rodeado de polémicas, relaciones difíciles y momentos donde parecía haber perdido completamente la fe en el amor, hoy se ve diferente, más calmado, más humano, más dispuesto a construir algo estable sin necesidad de demostrarle nada al mundo. Y honestamente eso fue lo que más sorprendió a la gente. No solamente la boda ni la rapidez de la relación, sino ver a un hombre que pasó tantos años huyendo emocionalmente finalmente decidir quedarse. Porque al final esta historia no trata solamente de una nueva pareja o de una fecha de matrimonio. Trata de alguien que entendió demasiado tarde que el amor no siempre significa perder libertad. A veces significa encontrar paz. Y cuando una persona pasa tantos años viviendo entre ruido, críticas y heridas emocionales, descubrir esa tranquilidad puede sentirse como comenzar la vida otra vez. Quizá muchos se identificaron con Lupillo Rivera precisamente por eso. Porque todos en algún momento hemos pensado que ciertas decepciones nos cambiaron para siempre. Todos hemos tenido miedo de volver a confiar después de salir lastimados. Pero la vida siempre encuentra maneras inesperadas de sorprendernos, cuando menos lo esperamos. Y aunque nadie sabe qué ocurrirá mañana en esta historia, hay algo que parece evidente: Lupillo Rivera ya no es el mismo hombre que durante años parecía completamente resignado a vivir solo emocionalmente. Ahora hay algo distinto en él, una calma que no necesita escándalos para sentirse real. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Lupillo Rivera finalmente encontró la estabilidad emocional que buscó durante tantos años? ¿O piensas que las heridas del pasado todavía podrían afectar esta nueva etapa de su vida? Te leemos en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde las celebridades muestran su lado más humano, sus cambios emocionales y esos momentos que terminan transformando completamente sus vidas, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque a veces detrás de los titulares más inesperados existen historias mucho más profundas de lo que imaginamos.